buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en el primer día de la Sevilla Fashion Talks. Estas conversaciones sobre moda, sobre cultura, sobre relación entre disciplinas, sobre identidad, están todas organizadas por el Sevilla Fashion Outlet, que como sabéis ha estrenado sus nuevas instalaciones en el centro comercial junto al aeropuerto de Sevilla. Hoy aquí tenemos a dos profesionales que os voy a presentar y que hablarán con nosotros sobre cine, sobre vestir personajes, sobre lo que cuentan los personajes, pero antes también quiero invitaros a acompañarnos mañana y pasado en otras dos conversaciones que celebramos también aquí en este mismo espacio y también a la misma hora. Tenemos aquí a dos mujeres increíbles, dos profesionales que sé que aman la moda y que han empezado también parte de su trayectoria a raíz de esa pasión por la moda. Laura Hoffman, cineasta y directora, y Rocío Liz, estilista, directora de vestuario y muchas cosas más que también nos va a ir contando a lo largo de la conversación. Em, en primer lugar, y antes de entrar en materia, contadnos un poco cómo ha sido vuestra relación con la moda, esa pasión y hasta dónde os ha llevado cada una en vuestra diferente disciplina o parte del trabajo, y luego ya nos ponemos a hablar de María Lezárraga y de muchas otras cosas. ¿Empiezo yo? Empieza, Rocío. Bueno, pues mi relación con la moda, pues yo creo que desde pequeña me ha encantado la moda siempre. Lo que pasa es que yo realmente nunca estudié una carrera directa de moda, no estudié nunca diseño de moda. Mi madre me obligó a estudiar una carrera universitaria que fue historia, que luego ha sido la mejor base que pude tener para dedicarme a lo que me dedico, tanto en moda como en cine, sobre todo en cine. Estudié historia con antropología y antes de terminar la carrera pues empecé a trabajar también como documentalista, con lo cual también me ha servido muchísimo de base pues para trabajar ahora en el mundo de la moda y del cine. Y mi vinculación con la moda pues desde chica, o sea, me compraba todas las revistas de moda que podía, veía toda la moda que podía, compraba toda la moda que podía, o sea, yo trabajaba y me compraba mis primeras Ray-Ban, las primeras Dr. Martens o lo que fuera. O sea, para mí la moda era siempre como una manera de expresarme también. Por ejemplo, cuando estaba con las monjas y tenía el uniforme, para mí era como un castigo, porque para mí la moda era una manera de expresarme. Que me pusieran un uniforme, pues me sentaba fatal. Pero bueno, ya le daba yo la vuelta y ya tenía ya un poco loca ya la profesora, porque siempre le ponía algo que me identificara o que me diferenciara. O sea, mi vinculación con la moda desde pequeña. Ahora. Bueno, pues es curioso porque yo también soy historiadora, las dos somos historiadoras, y en mi caso yo estudié historia del arte. eh, y también empecé trabajando en esto del cine como documentalista, igual que Rocío. Aunque, bueno, empecé más como documentalista, pero también mis primeros trabajos ya de estar en rodajes in situ fueron precisamente trabajando en el departamento de vestuario. Empecé como ayudante de vestuario, pues bueno, porque realmente a mí también siempre me ha interesado la moda, me interesa el diseño en realidad en casi todas sus facetas, en la moda, en la arquitectura, en el interiorismo, todo lo que, bueno, lo que sea expresar mediante la forma, mediante el color, es algo que siempre me ha interesado. Y bueno, pues mis primeras experiencias en un rodaje fueron en el departamento de vestuario. Y después incluso hice dirección de vestuario, que es una cosa que no mucha gente sabe. am, y no hace mucho tiempo, en la película de Guillermo Rojas, una vez más, hice yo la dirección de vestuario y bueno, es algo que siempre me ha gustado, que lógicamente pues me he tenido que ir despegando cuando ya cuando ya me toca dirigir o me toca tener un papel un poco más de guión, de dirección, pues es como ya demasiado y ya pues me he rodeado de personas estupendas como Rocío
que han hecho un trabajo fantástico, pero realmente es algo que cuido mucho siempre, que para mí es muy importante porque es una forma más de transmitir y de comunicar. No es simplemente hacer algo bonito, ¿no? Sino para mí el diseño de vestuario es algo que cuesta mucho en las películas. Claro. ¿Crees que haber empezado por ahí, metiéndote y desde abajo en el departamento de vestuario te ha dado a lo mejor como directora un punto de vista diferente, una sensibilidad diferente para con el Creo que sí. departamento? Sí, ¿no? No sé, eso Sí, sí, sí. Hombre, se nota mucho cuando trabajas con, bueno, una directora que tiene esa sensibilidad. Bueno, todos tienen la misma sensibilidad. Hombre, y con ella teníamos una línea argumental muy definida, muy clara, y era muy fácil trabajar. Pero porque ella tiene esa Ya trabajamos a sensibilidad. favor de ella, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de esta mujer que de alguna manera creo que a lo mejor también ha cambiado vuestras vidas y vuestra forma de ver el mundo, de ver incluso quizá el feminismo. ¿Quién es María Alejandra y cómo llega el proyecto? Y luego metemos a Rocío en la ecuación. Bueno, pues María Lejárraga es efectivamente una mujer que ha cambiado mi vida en muchos sentidos, en lo profesional, por supuesto, pero también en lo personal. Y yo llegué a ella a través de otra mujer, de Antonina Rodrigo, que es una mujer que ha hecho desde hace muchísimos años este trabajo de recuperación de la memoria de las mujeres, ha sacado muchísimas mujeres increíbles en sus profesiones, con un papel fundamental en nuestra historia, pues que estaban en el olvido, y ella ha hecho durante muchos años esta labor de recuperarlas. Y es muy bonito porque dice Vanessa Monfort, amiga y que participa en el documental, que durante muchas décadas las mujeres hemos estado como dejando miguitas de pan como pistas de esas otras mujeres que estaban olvidadas, para que otras mujeres fuéramos recogiéndolas, ¿no? Y yo me siento como, bueno, como parte de eso, como una persona que recogió esas miguitas que habían dejado otras mujeres. Y, y bueno, cuando me encontré con ella, me quedé absolutamente fascinada, pero también me enfadé muchísimo. Me entró mucha rabia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es posible que esta mujer, que ha sido una mujer fundamental para nuestra historia, para nuestra cultura, sea prácticamente una desconocida en nuestro país? Esto hay que contarlo, pero no siempre lo digo, ¿no? No solo por María, sino por todas, porque esto es un acto de justicia con todas las mujeres. Y entonces cuando aparece ya la oportunidad de este documental, antes en una conversación que hemos tenido las tres, el documental no es un documental al uso, tú tienes ya un estilo propio de documental y aquí no solo vamos a ver a personas, para que tú lo hayas visto, no solo vamos a ver a personas, a expertos contando sobre la vida de María Lejárraga, sobre su obra y sobre su legado, sino que también vamos a tener a una María Lejárraga. Y ahí necesitabas a alguien que la vistiera. Sí, pues realmente, mira, fue una decisión de última hora esto, porque yo tenía escrito el guión y bueno, la historia de María Lejárraga realmente es muy dura. Y sin embargo, ella era una mujer que era pura luz, que era alegría, que era risa, que era vitalismo, que te contagiaba esa vitalidad y esas ganas de vivir, ¿no? Entonces dije, ostras, creo que me ha quedado algo como muy duro, y yo necesito ponerle al documental esa risa de María, Ese que punto era, de luz, ¿no? sí, ese punto de luz que para mí era muy importante, ¿no? Que el documental tuviera ese tono igual de luminoso que era ella. Entonces dijo, bueno, pues voy a poner a una actriz que nos ofrezca esa risa de María, que nos ofrezca esa mirada vitalista, positiva, luminosa. eh, mm, y bueno, no, para mí no son recreaciones, porque no es una recreación histórica, es algo más de transmitir emociones, ¿no? Más evocador. Claro, más evocador. Sí, y bueno, ahí pues había que vestirla. Entonces, bueno, es gracioso porque me estaba acordando de cómo conocí yo a Rocío, estaba así haciendo recapitulación por esta charla, y resulta que con mi anterior documental, con Los Días Azules, a mí me nominaron a los Forqué, a Mejor Documental, y entonces un amigo que tenemos en común, nuestro amigo Fran, me dijo, lo primero que te dicen los amigos, ¿y qué te vas a poner? De nuevo la moda en nuestras vidas. ¿Y qué te vas a poner? Que la preocupación de todas las amigas. Y entonces ahí dijo, pues yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, pues mi regalo va a ser Rocío Lee.
Y ahí entra en la vida de Laura Gama. Y ahí entró Rocío en mi vida ayudándome a decidir qué ponerme para lo porque entonces nada, y nos congeniamos súper bien, nos hicimos amigas y cuando yo supe que iba a tener una actriz en el documental, que iba a representar a María de Járraga, la llamé porque además ella es historiadora y para mí eso era importante, ¿no? Porque ella hizo un trabajo, yo cuando nos juntamos la primera vez en su clase, en su casa, ella tenía se había hecho un dossier enorme investigando cómo se vestían las mujeres en la época, cómo se vestía María, qué tipo, todo lo que yo me quedé impresionada, pero para mí eso es importante, ¿no? Que fuera creíble, que fuera un vestuario, lo que decíamos antes, que no simplemente fuera bonito, sino que nos hablara de una época, que nos hablara de la situación de las mujeres en una determinada época, de cómo se vestía una mujer que era escritora, que era trabajadora, que tenía que ir cómoda. Entonces, bueno, para mí pues era importante ese punto de vista también no solo de una estilista y de una directora de vestuario, sino de una historiadora también. Porque, Rocío, después de documentarte, de buscar, cómo te imaginabas a esa María? También tenemos fotos. Bueno, La suerte con María Lejárraga, aparte que también Laura había hecho ya un trabajo de documentación increíble, es que teníamos mucha documentación y fotografías sobre la vida de María. La veíamos escribiendo, la veíamos con su marido, teníamos mucha documentación, con lo cual nos fue más fácil poder recrear todo eso. Claro, como ha dicho Laura, fue una cosa que fue no en el último momento, pero sí una cosa con la que nos contaba. También tuvimos poco tiempo y tal, pero al final yo creo que hay cosas que de repente están ahí porque tienen que ser así. Y la ropa de María, hay cosas que yo tenía en mi casa. O sea, que se utilizaron que yo tenía en mi casa, que encontré en Zara, o sea, es que María yo había que recrearla y había que hacerla. Y sobre todo transmitir, porque yo también le hice de María el maquillaje y la peluquería. Y todo era transmitir la luz de María. Y no queríamos tampoco que el vestuario fuera súper importante porque María era una persona muy austera en la forma de vestir. Eh, Apenas llevaba complementos, apenas llevaba... Entonces no era un personaje que tú te pudieras recrear, sino que tú tenías que sacar esa luz interior que tenía ella, que eso era muy difícil. Eso es un trabajo, bueno, de Laura, de la actriz, sobre todo, que la actriz la interiorizó mucho y cuando yo recuerdo en varias escenas, yo soy muy sensible y varias escenas que la veíamos sonreír, ¿verdad? Y yo, vamos, llorando, y que coño, parece que la poseído, ¿sabes? Es que se veía la sonrisa de María, porque teníamos muy presente siempre esa sonrisa de María, que como ha contado Laura, que tuvo una vida durísima, muy injusta, que yo creo que Laura le ha hecho justicia con este documental. Yo cada vez que lo veo me empodera más. Y, pero había que sacarla, ¿no? Había que sacar esa sonrisa que hablaba todos los poetas y todos los artistas que trabajaron con ella. Entonces, pues, el vestuario sí se trabajó, pero que fue, yo creo que como una orquesta, que ahí tuvo un trabajo de todo que hizo de repente brillar a María. Al conocer al personaje histórico, cada una de vosotras, ¿qué mensaje os llega de cómo utilizaba María la ropa también para expresarse? Estoy de acuerdo que la moda aporta mucho significado, tiene muchos mensajes sociales, económicos, históricos, hasta de estado de ánimo de la persona. ¿Cómo leéis a María a través de su ropa? Mira, a ver, Mayo. Ahora. Pues mira, yo cuando me estaba documentando para escribir, había una imagen, hay, hay una imagen que se me quedó grabada, que es la de María cuando se iba por todos los pueblos de la Alpujarra a dar esos mítines políticos, a decirle a las mujeres que votaran en las primeras elecciones en las que pudieron votar, que fue una campaña durísima, y entonces ella en sus propias memorias, en su propia autobiografía, ella cuenta cómo se iba remangando las faldas
para poder pasar por esos paisajes absolutamente angostos y bueno, complicados, ¿no? Con esas faldas, con esas enaguas, con esos ropajes que realmente eran incómodos. Que Para mí me hubiera verse. gustado ella ir con los pantalones. Claro, pero para mí El era campo de acción, o sea, pero para mí era como muy poderosa esa imagen de esa mujer de acción remangándose las faldas para poder llegar a la plaza del pueblo y a subirse al escenario a dar esos mítines y a arengar a las mujeres, a decirles, señoras, tienen ustedes el voto y yo las voy a representar, ¿no? Me parece como un gesto muy, pues muy empoderante y muy bonito, y a mí eso se me quedó grabado. Y me acuerdo mucho de esa falda que buscó Rocío para el documental, que era perfecta. Eran dos faldas, pero dos faldas que eran perfectas. Yo cuando la vi dije, madre mía, ella la mencionó así de pasada, pero dije, madre mía, Rocío, ¿de dónde has sacado esto? Y me dice ella, de Zara, que es como, pues mira, se puede hacer un vestuario de época de una película que está muy bien conseguido, pues totalmente locos, porque sí, bueno, pues, el yo tema me de lo los creía. recursos, sí. Luego se combinó con... Yo le había regalado a mi hermana Reyes una chaquetita que tenía de Zara, de las primeras cosas que yo me compré en Zara, y es que la logré recuperar porque es una maravilla, la que es la braguita que tenía los botoncitos. Y esa es un vintage de Zara que tenía por ahí, y además digo, es que esta es para María. Y luego las blusas de encaje y tal, que luego se ponían dos o ponía dos para que simulara con más volumen, y ya nos buscamos allí la vida para que eso pareciera época, sin serlo, porque es que era de actualidad. Y la chaquetita corta, ¿te acuerdas? Que hay de la fotografía había una chaqueta cortita y queríamos buscar esa chaqueta corta, y exactamente igual me voy a Zara y la encuentro de raya, de esto que tú dices, María venía aquí, nos ha iluminado a Don Amancio, ¿qué ha pasado? Pero lo he encontrado. Y lo encontrábamos, y era todo así, con lo cual fue muy bonito, muy fácil, ¿verdad? Pero lleno de detalles. Si os olvidéis del detalle de la siempre viva, que creo que es una parte muy importante de la imagen, pero que cuenta mucho más de lo que puede parecer. Sí, ay, a veces me ahora, o sea, que no sé por qué se me pues sí, son esos detalles que, ay, ¿Está el otro por ahí? no sé, ahora. Sí, pues nada, el tema de la siempre viva, bueno, este es un detalle que surgió, bueno, que surgió de Rocío, se le ocurrió a ella y que al final ha sido como muy importante. Yo cuando estaba planificando con el equipo de fotografía, pues los planos, el diseño de los planos, siempre quise que en cada plano del documental hubiera un detallito morado, porque tenía un significado que es el color del feminismo, el color de la mujer, y quería como que eso de alguna manera sutil siempre estuviera ahí, ¿no? Y cuando estaba Rocío diseñando el vestuario, pues un día me dice, oye, ¿qué te parece si le metemos, le echo un ramillete de Siempre Viva, ¿qué te parece si se lo colocamos a Cristina Domínguez, a la actriz que interpretaba a María Lizárraga, y se lo vamos colocando en la ropa? Y ya, pues me encanta, perfecto, porque es como la flor además del color, como el nombre, ¿no?, que tiene. Y hay un momento muy bonito que a mí me encanta, que es, bueno, cuando María Lezárraga, no sé, todo el mundo sabe de qué va, pero es una mujer que firmaba con el nombre de su marido y que una autora que escribió grandísimas obras de nuestra literatura, pero que permaneció oculta porque hasta hace muy poco se le atribuía a su marido. Bueno, pero hay un momento en el que ella decide sacar su nombre, decide dar la cara, que es cuando ella se implica en el movimiento feminista, ¿no? Y da discurso ya siendo ella, siendo María Lezárraga. Y en ese momento, cuando grabamos esa parte, pues Rocío cogió el ramillete de Siempre Viva y se lo colocó aquí, en el pecho. Y a mí me parece precioso porque me parece que tiene muchísimo significado. Y es uno de mis planos favoritos, el de esa María sonriendo
dándose la vuelta, ¿no? Mirando a cámara y con esa siempre heridas en el pecho, que además se quedó, que además en el cartel de la película, están mismas siempre heridas en el pecho, y que se quedó además como un símbolo del documental, porque, bueno, cuando empezó a hacerse como muy grande, en el estreno me acuerdo que repartimos siempre heridas, ramilletitos, que ha sido como un hilo que nos ha unido a todos en las redes sociales, los corazones morados, el hashtag siempre viva, todo, o sea, al final se ha quedado y son esos pequeños detalles que, pues, que se ocurren y que hacen que las cosas sean especiales. Muy bien. Bueno, pues a quien no haya visto el documental, por favor, les invito a verlo. En Filmin, por ejemplo, lo tienen disponible. Si no tienen la plataforma, pues hacen la suscripción, que tiene buenísimos contenidos. Rocío, además de trabajar en documentales así, te dedicas también al cine, a la publicidad y tenemos que darle la enhorabuena también por el trabajazo hecho en la campaña de Andalucía, que si puedes contarnos un poco cómo ha sido ese proyecto en el que también la moda tenía mucho que decir, porque en Andalucía tenemos una moda, tenemos un sector diferente al resto, porque tenemos el único traje regional que acepta cambios, tenemos una artesanía increíble, o sea, hay mucho que contar. Realmente el traje de gitana en sí no sale en la publicidad. De hecho, bueno, está por aquí la diseñadora Cherry Macía y sale como una especie de virgen que fue con un diseño de Cherry. Y bueno, pues fue así un trabajazo, han sido muchas semanas trabajando con Jaida Rodríguez, que es una monstrua. Esa persona ya se va a quedar en mi vida también, como pasó con Laura. Yo pues tengo la suerte que trabajar con mujeres y con personas que trabajo con ella y luego se quedan en mi vida. Tengo esa suerte. Y ha sido mucho trabajo, pero muy bonito. Al final era un equipo internacional que un poco recayó en mí el peso de ser la andaluza que pues determinaba lo que se ponía, lo que no se ponía y lo que iba a identificar mi tierra. Con lo cual fue muy bonito, muy cansado, mucho trabajo, pero muy bonito. Al final mm, era hermano el director, estaba muy preocupado por si esto iba a llegar a los andaluces, porque yo siempre le decía que esto iba a ser de pelo de punta, él no entendía muy bien el concepto, pero yo cuando veía en set algo yo le tocaba mi brazo y le decía, ¿tú sientes? Es que me ha estremecido, es que esto es lo que va a pasar. Y al final, pues yo creo que es lo que ha pasado, que son imágenes tan impactantes y juegas con unos sentimientos pues muy puros y creo que va a llegar a todo el mundo. De hecho, la cosa es que no llegar aquí, sino que tiene que llegar a la gente de fuera. Y yo creo que es una campaña que va a llegar a todo el mundo. A mí yo me siento muy orgullosa de haber trabajado ahí y de la publicidad al cine, a las producciones, a muchas otras cosas en las que también cómo se relaciona el departamento de vestuario con el resto de departamentos y hacia arriba con el director. ¿Cómo es esa orquesta que luego forma un proyecto audiovisual? En los trabajos, por ejemplo, de cine es muy importante, o sea, que el director te elige, o sea, es que el director te tiene que elegir porque tú tienes que tener una simbiosis con esa persona y tienes que tener unos puntos artísticos muy claros en común con él o con ella, porque tenéis que, o sea, tú te tienes que meter en la cabeza del director o de la directora y eso que él está viendo, tú lo tienes que luego representar. Tú das tu opinión, tú puedes dar esto, pero al final lo que tiene que imprimarse en el personaje es la visión del director. Y tú puedes tener tus ideas, que a veces las puedes discutir con el director y tal, pero al final tú lo que tienes que transmitir es lo que el director quiere transmitir a través de ese personaje. Y la ropa es una manera muy directa de explicar cómo es el personaje. Cualquier símbolo que lleve, por ejemplo, si lleva un cordón con dos alianzas, a una señora, tú sabes que esa señora es viuda, por ejemplo,
cualquier cosa, cualquier matiz, cualquier manera de puede transmitir muchísimo de un personaje. Entonces, todas esas cosas las vas hablando con, pues, luego los departamentos de arte y de fotografía. Es que tú tienes que llevarte súper bien también con ellos porque intercambiar mucha información, los colores, la gama de los colores. O sea, tú no puedes utilizar ciertos colores que tú no hayas tratado antes con fotografía o con arte. Nos pasó con el sofá en la película de Guille, que habíamos elegido un amigo, un ton exactamente igual que el color del sofá donde se va a desarrollar parte de la trama. Bueno, pues es más fácil que yo cambie una revista a que se cambie un mobiliario entero, ¿no? Bueno, pues esas cosas hay que pactarlas, hay que hablarlas y se pactan, se hablan y se llega a todos a un feliz acuerdo. Entonces, Laura, y desde vuestro punto de vista, ¿cómo imagináis el vestuario? ¿Cómo se va desarrollando luego? Tú que lo has visto como directora, como ayudante, desde todas esas partes, ¿cómo se crea el personaje de la mente del director a luego verlo en la pantalla? Bueno, pues yo he dirigido 2 documentales que tenían actores que eran de época, además prácticamente de la misma época, de los años 20. Y bueno, cada proyecto es verdad que es distinto, pero es lo que decía Rocío, es importante que tú sepas transmitir al equipo cómo son las cosas en tu cabeza, en tu mente, ¿no? Está la labor también de... Yo recuerdo, bueno, en el primer documental que dirigí, que me metí en una cosa sencillita, que era un documental que tenía partes de ficción inspiradas en los cuadros de Sorolla. Entonces, en mi cabeza, pues yo veía esos cuadros en movimiento prácticamente y me fui a recrear ese vestuario, esos vestidos blancos de esas mujeres en la playa, Sombrilla, con la sombrilla. Pero fue muy bonito, fíjate, porque se llamaba Tierra Solar y hablaba de los viajes de Rubén Darío en Andalucía y volvemos al significado, ¿no? No solo que fuera bonito, sino que, bueno, era Sorolla, tenía una clara inspiración en Sorolla, pero estamos hablando de un viaje por Andalucía, estamos recreando unos paisajes andaluces, entonces nos fuimos a buscar, pues que dentro de ese vestuario hubiera detalles que nos llevaran a Andalucía, un mantón de Manila, unos pendientes de coral, y todo, bueno, pues cuidando también esos detalles. Y con María Lejárraga, pues lo que decía Rocío era una imagen más abstracta, la que yo tenía en mi cabeza, y para mí en mi cabeza era, pues eso, la luz, la sonrisa, la vitalidad. Entonces, bueno, pues ahí está el trabajo de poder entenderte con el equipo, de poder transmitirle eso y que Rocío interpretó muy bien que el vestuario lo que tenía que hacer era resaltar esa luminosidad, esa expresión de la cara y no taparla, porque podríamos haber caído en el error de tener un vestuario precioso, pero que le hiciera sombra a lo importante, ¿no? Y no, para nada, yo creo que fue en una larga era encontrar el equilibrio de que fuera un vestuario, pues, sencillo y claro, sí, que acompañara al personaje, ¿no? y que le realzara sobre todo lo que tenía que expresar. Porque el vestuario puede caer también en errores. Vosotras dos, cada una desde vuestro punto de vista y como expertas, seguro que sabéis reconocer cuando a lo mejor hay una producción en la que sí algo no encaja o no está bien terminado. ¿Qué tipo de cosas para un espectador medio que no tiene el ojo tan hecho pueden hacerle ver que ese vestuario cojea? Hombre, aparte de los evidentes fallos de rasgos, que eso hay un fallo de rasgos que canta con petenera, la ambientación, sobre todo, el no trabajar bien la ropa, o sea, un trabajo de dirección de vestuario no es nada más colocar ropa y elegirla bien y ponerla, es trabajarse esa ropa, su personaje va a pasar un día entero con la misma ropa, no puede estar desde que se levanta hasta que se acuesta con la ropa igual. La ropa se va desmontando, la ropa se va ensuciando, la ropa tiene vida y la ropa va evolucionando. Además, en cine no rodamos, o sea, las secuencias no se van rodando cronológicamente, sino que nosotros vamos dando saltos, con lo cual eso también produce que tengamos tantos fallos de rasgos. Porque a lo mejor si rodamos durante un día entero,
empezaba a rodar la secuencia primera es de las 8 de la tarde, con lo cual luego seguramente vas a tener que volver a las 8 de la mañana, que es cuando el personaje está montado. Con lo cual tienes que ir en el departamento de vestuario tomando fotografías de cada secuencia para ir montando o desmontando según la vida que ha tenido su personaje. Entonces, pues, esa cosa es lo que pasa muchas veces, que la gente pues parece que se le olvida, aunque no lo hace, aunque no tiene tiempo, porque muchas veces que, no sé, el realismo, ¿no? Básicamente aplicar el sentido positivo a la ropa, ¿no? Sí, y que sea creíble también, ¿no? Que son una de las cosas que a mí a veces me causan más cuando veo, no sé, alguna serie, alguna película, que te dice, bueno, esta persona no vestiría así, quiero decir. Cuando tú creas el diseño, el vestuario de un personaje, tú tienes que meterte un poco en la piel de ese personaje y decir, bueno, a ver, ¿dónde se compraría la ropa esta persona? ¿Qué nivel adquisitivo tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Tiene que llevar ropa cómoda? ¿Tiene que llevar ropa un poco más elegante? ¿Dónde sale por las noches? Todas esas cosas que parecen una tontería tienes que tenerlas en cuenta a la hora de recrear un vestuario que comunique rasgos del personaje, que tenga coherencia, claro, porque muchas veces, pues a mí, no sé, me pasa mucho en series, por ejemplo, que me pasa también con las casas, ¿no? Pues la casa y el vestuario, y dice, bueno, hay un personaje, pues que a lo mejor es, no sé, cajera de supermercado y de repente tiene una casa de super diseño con unos muebles carísimos o lleva yo qué sé, un abrigo de 500 euros. Pues bueno, no me encaja, ¿no? Hay algo que no me cuadra. O otras veces en las que estás pensando más en el vestuario y tú, qué bonito, qué precioso, pero realmente esta persona se pondría esto. Y bueno, hay casos y casos, ¿no? Hay casos en los que tú puedes entrar en el juego, pero yo siempre pongo el ejemplo de Sexo en Nueva York, que ya te están vendiendo desde el principio que es una fantasía y tú lo compras y dices, vale, pues me divierto y juego con esto, pero cuando queremos hacer un cine realista y transmitir, bueno, pues la vida real de un personaje, esas cosas como que hay que cuidarlas. Y para irnos al lado positivo, ¿tenéis algún vestuario, vestido o escena en la que el vestuario ha sido muy importante de la historia del cine que recordéis o que os haya marcado o que os inspire en vuestro hoy en día, en vuestros trabajos? Muchísimo. Que no podría yo elegir. Es que yo no podría elegir, creo. Binario, Rocío, sí, ay, yo qué sé. Bueno, uno de los que a mí me impactó más es la película Las Amistades Peligrosas, que es de época. Esa Glenn Close cuando se baja de este carro mató en ese traje negro y amarillo que te queda loca. Esa película a mí me fascinó por el trabajo que hay de vestuario, de documentación, incluso el tema del maquillaje, lo bien que está documentado, porque claro, hay otra, que yo soy historiadora, que es que el tema de documentación para mí es importante. Entonces, esa película, por ejemplo, a mí me abrió un poco las ganas de investigar y de pensar que había una profesión a la cual yo a lo mejor algún día me podría dedicar, que era el tema de vestuario en cine. Pero vamos, cuando yo vi esa película, yo jamás pensé que yo en algún momento me podía dedicar a eso. Jamás. O sea, Y yo, bueno, pues seguro que muchísimos, pero yo soy muy fan de cómo trabaja, bueno, soy muy fan en todos los aspectos de esta directora de Sofía Coppola, sabía pero, pero me gusta mucho cómo trabaja ella el vestuario. De hecho, ella empezó en moda, empezó con 15 años, yo creo que ya becaria ya de Chanel, me parece. Y es algo que ella cuida muchísimo y me gusta muchísimo, o sea, me gusta mucho, me divierte mucho ver cómo lo trabaja. el tema de las Converse. Claro, los detallitos que pueden dar varias tarjetas, ella venir, sí, Claro, y como ella, porque me he comprado hace poco un libro donde ella explica un poco su proceso y cuenta cómo creó el vestuario de María Antonieta, ¿no? Y cómo a su directora de vestuario le dio una cajita de macarons y le dijo, vale, quiero que me diseñes tu vestuario con esta paleta de color. Esto. Y me parece muy divertido. Y en todas sus películas me parece que es algo que ella cuida mucho y que
cuenta mucho de los personajes, o sea, no es arbitrario, no es solo que sea bonito, sino que todo el rato está dando información. Ella es una directora que habla casi siempre de personajes que están aislados, de personajes que se sienten eh, diferentes en una situación como de mirar las cosas desde otro lado. Y esa asfixia ella la transmite muy bien en la ropa, que es algo que normalmente de esta directora no solemos quedar con lo bonito, pero si uno se fija bien verá que todo está muy cuidado en ese sentido. Lo que no hemos tratado todavía es que tú estás ahora también en pleno proceso creativo de otro documental, del que cuéntanos un poco y ahora también hablaremos de los planes de futuro. Bueno, pues sí, estoy rodando justamente. Mira, a mí me ha coincidido que estaba en Sevilla, pero de los pocos días que estoy, porque me estoy con una furgoneta recorriendo Villa, España y Francia, porque estoy rodando otro documental que se llama Un hombre libre, basado en la vida y la historia de un escritor andaluz, almeriense, que se llama Agustín Gómez Arcos, muy desconocido en España y sin embargo muy reconocido en Francia porque él publicó toda su obra en francés, cuando se exilió a París. Y, y bueno, pues estoy muy contenta, estoy muy ilusionada, me parece que es un proyecto diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, que sí que toca temas relacionados con los que yo suelo trabajar, ¿no? Que son el tema de la palabra, de la memoria, de la cultura, pero que tiene un punto de vista diferente que es un poco más cañero. Entonces, esto es una cosa que me apetecía mucho también hacer así como... Claro, sí, ¿no? sí, yo siempre como que he trabajado desde un lado como muy bello, amable, siendo contundente y siendo político incluso, ¿no? Pero siempre como desde un lado como muy... eso, ¿no? Como bello, como bonito, amable, y este es un poco más, hablando de belleza también, pero como un poco más cañero, entonces es algo que me apetece también. Pero estamos por el documental que supongo que se va a mantener por el género, te ha dado también las alas y las posibilidades a la ficción. No sé qué planes tienes, qué te apetece, cómo te imaginas que será y qué quieres hacer con esa oportunidad. Bueno, pues sí que estoy también ya trabajando, bueno, desarrollando el guión de una película de ficción que quiero dirigir, de la que no puedo contar mucho todavía, pero bueno, que llegará y donde voy a hacer todas esas cosas que me apetecen un montón. O sea, fíjate que estoy trabajando en el guión, pero cosas que tengo muy claras, por ejemplo, son el vestuario, la fotografía, los planos. Tengo ya todo como mi mural de referencias en ese sentido, porque va a ser algo importante en la película. Eh, que no me quiero ir de la lengua porque... pero sí, no, me apetece mucho también eso y bueno, estoy todavía, estoy todavía con el guión, le queda tiempo, pero sí. En ese sentido, antes decíamos que los documentales generalmente no trabajan con el vestuario, aunque en tu caso hay excepciones. ¿Cómo te gustaría desarrollar, ahora que por fin ya vas a dirigir ficción, cómo imaginas esa relación con el diseñador de vestuario en un proyecto ya más grande, con más personajes, con muchas más escenas, con, bueno, pues una película de ficción a largometraje? Pues, a ver, que por fin no, que yo seguiría haciendo documentales y esto lo reivindico mucho. No quiere decir eso, pero lo dices, bueno, un salto hacia otra cosa. Sí, Otra vez, ¿no? lo sé. Pues, ¿cómo imagino? Pues mira, es una cosa que es lo que te decía, que lo tengo clarísima. Entonces, tengo las referencias muy claras, tengo ya como un montón de fotografías de inspiración y claro, yo supongo que por mi forma de trabajar, por mi forma de dirigir, como son cosas a las que normalmente presto muchísima atención, que hay directores que pues prestan más atención a la composición de plano, al encuadre, a otros, bueno,
Yo también, pero el tema de la fotografía y el tema del vestuario son cosas que yo suelo, y arte también son cosas que suelo cuidar mucho, ¿no? O sea, todo el tema de la estética. Entonces, muchas veces empiezo hasta por ahí, antes de tener... Que muchas veces se empieza con vídeo. Por ejemplo, empezamos el guión, hablarlo y el vestuario y todo antes que, por ejemplo, con fotografía y con arte. Y luego pasó a los meses, cuando se incorporó arte y se correcto, de repente se tuvo que cambiar cosas. Tuvieron que adaptar ellos el vestuario. Exactamente. Sí, que fue una de las primeras cosas. O sea, que Entonces, que eso depende. Cada proyecto supongo que será totalmente diferente, porque Rocío, habiendo trabajado también desde diferentes puestos en series históricas, en anuncios que son el borde de moda contemporánea, ¿cómo se tratan los diferentes tiempos y los diferentes géneros a la hora de crear el vestuario? Bueno, los tiempos de preparación, pues una serie o cualquier cosa de época, realmente es mucho más difícil, porque ni los tejidos son los mismos, ni la manera de patronar es la misma que la actual. Bueno, exceptuando, por ejemplo, lo que nos pasó con María, que tuvimos esa suerte de encontrar lo que nosotros necesitamos, lo que le encargaba a Laura para María Lejana, que tuvimos esa suerte, pero eso no suele pasar muchas veces para época. O tienes que alquilar en Cornejo o en Peris, que son dos grandes centros de alquiler de ropa en España, Que por suerte están en España. que por eso están en España trabajando a nivel internacional, exactamente, y además tienen un fondo extraordinario, o sea, increíble. Para el tema en la Nación de Andalucía, algunas cosas cogimos de allí y es increíble lo que tienen allí. Pues no es lo mismo, o sea, el contemporáneo pues es muchísimo más fácil de conservar, de trabajar, de todo, que una ropa de época. Nada más el vestir, la vestida. Cuando tú programas las vestidas de personajes contemporáneos, por ejemplo, los vaqueros tú vas a vestir a uno de época y echa el tiempo, porque que si los corsés, que si no sé qué, normalmente siempre se te salen los cordones, te los tienes que volver a poner. eh, Llevarlos, acarrearlos, porque eso pesan a veces 10, 15 kilos cada uno y tienes que ir con 2 o 3 vestidos a la vez. Eh, Son técnicas diferentes y son maneras de tratar la ropa diferentes completamente. ¿Cómo son los pitis con los actores? ¿Trabajan a favor? Esa le hemos hecho una. ¿Cómo son esos momentos y qué importancia le dan ellos y cómo lo transmiten también a vosotros? Mucha, desde la ropa interior que van a llevar, que estén cómodos, las heriditas que tienen, pero heridas físicas. Tuvimos una actriz en la película que tenía una quemadura y esa quemadura tuvo que ser tratada y la ropa interior y todo lo que llevaba y las cremitas y todo. Yo tuve mucho cuidado que no sufriera y todo el vestuario, por ejemplo, estaba adaptada porque tenía tal el frío que pasamos. Tuve, quiero recordar el frío, o sea, con lo cual la ropa que llevaba, que eso tiene el récord, porque se llama Solo es en la noche y es una noche, la noche del 23F, todo sucede ahí, con lo cual es un vestuario. Bueno, tenemos un personaje que cambia, pero no tiene nada. Claro, esa misma ropa rodaban en interior y en exterior. Cuando rodaban en exterior, aunque llevaran abrigo, hacía tantísimo frío que además tenían que llevar ropa interior térmica sin que se pudiera notar, porque claro, ya tenían récord de las escenas anteriores. Es todo. Y luego eso, hay que cuidarlo y con Laura, por ejemplo, hicimos la prueba el fitting de la película que estaba ahora por estrenar de Guillermo en Madrid, ¿te acuerdas? Y vamos, ella para mí también en ese momento fue de mucha ayuda, porque su visión también, mm, como veía las cosas, los colores, tal, tú puedes tener una visión tal X, pero siempre tener la otra persona al lado, y sobre todo a Laura, a mí en ese momento me ayudó también un montón. Bueno, como vamos a ir terminando, no quiero dejar pasar la oportunidad de si alguien quiere hacer alguna pregunta o que aproveche el momento de tener a estos dos profesionales de la moda antes de que las despidamos. Tenemos un pelín. ¿Alguien se anima? ¿No?
Bueno, pues termino yo dándoles las gracias a las dos por su trabajo, por su disposición en la conversación y por habernos contado detallitos y curiosidades de María Lejárraga y de sus trabajos y de sus futuros trabajos, que esperamos coincidir en muchas más ocasiones, y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Thank you.